Dios le bendiga a mis amados hermanos. En esta ocasión le voy a entonar la alabanza que lleva como tema, ¿por qué te amo? En estos momentos tan difíciles tenemos un Dios que nos ama y nos da siempre una oportunidad. Si quieres prueba de mi amor, mira al Calvario. Si quieres prueba de mi amor, mira mis manos. Si quieres prueba de mi amor, mira mi costado, mira mis pies, mira mi frente ensangrentado. Porque te amo, porque te amo, porque te amo, como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, porque te amo, porque te amo, como nunca nadie te amará jamás. Pude dejarte perecer en tu pecado. Pude dejarte cosechar lo que has sembrado. Pude dejarte sin amor, sin ser amado. Pero ya ves, morí por ti, porque te amo. Porque te amo, porque te amo, porque te amo, como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, porque te amo, porque te amo, como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, llamaré siempre a tu puerta y escucharás siempre mi voz tierna y amante. Si tú me abres, yo entraré para saciarte la sed de tu alma. Solo mi amor puede apagarte. Porque te amo, porque te amo, porque te amo, como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, porque te amo, porque te amo, como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, como nunca nadie te amará jamás. Dios me los bendiga a todos. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Su hermano pastor Elí Martínez, una vez más con ustedes para comunicarles alguna verdad de la palabra de Dios, verdad que pueda ayudarles a acercarse más a Dios en estos días tan terribles.
en los cuales nos encontramos, y que son días de que debemos utilizar para analizar nuestras vidas y corregirnos con Dios. Leo en Oseas capítulo 14, versículos 4 al 9, bajo el tema Amor por pura gracia, que dicho sea de paso, Oseas quiere decir salvación. Y leo así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Repito, hablamos en esta hora sobre el tema amor por pura gracia. El libro de Oseas nos habla de la infidelidad de Israel hacia Dios. Nos habla del subsecuente castigo que se les avecinaba por causa de esa infidelidad. Y en tercer lugar, nos habla del amor de Dios hacia ese pueblo infiel, amor siempre dispuesto a perdonar y a restaurar. Gloria a Dios por ese maravilloso amor que muestra para con sus hijos. Dice la Escritura en el versículo 6 del capítulo 4 de este libro de Oseas, que Israel fue destruida porque voluntariamente, número uno, le faltó conocimiento de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No hay excusa, mis amados, para no saber, para no tener conocimiento de Dios. Ni siquiera la ignorancia es excusa. Por cuanto desechaste, dice ahí el versículo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Israel había sido escogida para ser una nación de sacerdotes, pero por causa de haber desechado el conocimiento de Dios, iba a ser quitada de esa posición. Entienda lo siguiente, mis amados, que una cosa es que me falte conocimiento y otra cosa es que teniendo el conocimiento yo lo rechace. Ese fue el caso de Israel. Algunos no tenían conocimiento, otros lo tenían, pero lo rechazaban voluntariamente ese conocimiento. Y finalmente dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque también están aquellos que no solamente no tienen conocimiento, están aquellos que teniendo conocimiento rechazan, pero están aquellos que habiendo tenido comunión con el conocimiento de Dios, luego lo echan al olvido. Y por esta causa, dice, Israel fue destruida. Cuando vamos al capítulo 4, a los versículos 1 y 2, vamos a encontrar un resumen de la condición desastrosa en la cual se encontraba Israel en los tiempos del profeta Oseas. Dice allí, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Mire la condición de Israel en los tiempos de Oseas, causa por la cual Dios envió al profeta con este mensaje. No había verdad en ellos. Una nación de gente mentirosa, engañadora, tramposa. Ni había misericordia para los necesitados. No había misericordia, no había capacidad de perdonar, ni de ayudar, ni de restaurar.
No hay conocimiento de Dios, dice. No había conocimiento. Ya lo hemos leído anteriormente y vuelve y lo repite. No hay conocimiento de Dios. Y luego te dice, ¿qué es lo que hay? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Eso es lo que prevalece en Israel. Y homicidio tras homicidio se sucede. No había respeto a la vida humana. Es un peligro grande, mis amados, cuando no respetamos la vida humana. Y estos eran los pecados de Israel. Israel estaba en una condición bien triste para con Dios, porque Dios la había escogido para ser su pueblo. Y ahora se habían convertido en una nación que sencillamente no tenía ningún valor para llamarse pueblo de Dios. Esta historia gira alrededor de la condición por la cual estaba pasando Oseas. Oseas se casó con una mujer que fue fornicaria, le dio 3 hijos, pero luego se le fue. Y Dios le dijo a Oseas, vete y búscala. Y cuando la fue a buscar, la encontró que estaba vendida, estaba en el mercado de los esclavos, se vendió a la esclavitud. No, y no valía mucho, la vendieron por poca plata, por poco dinero, por poca ganancia. No valía mucho. Pero Oseas la compró y la llevó a su casa para que ahora fuera suya para siempre. Esto era una ilustración del amor de Dios para con Israel, que por tanto pecado y por tanta inmundicia y por tanta cosa y por tanto haberse alejado de Dios, ya no era la nación que Dios había querido que fuera. Estaba en el mercado de los esclavos, en el mercado del paganismo, de la idolatría, adulterando contra Dios, fornicando contra Dios, sirviéndole a otros dioses. Y el Señor define la condición de Israel de esta manera. En el capítulo 6:4, como una nube de la mañana. ¿Qué pasa? Que es pasajera. Sale por la mañana, pero se desaparece cuando sale el sol. La describe como una torta a medio cocer en el versículo 8 del capítulo 7. En otras palabras, que a nadie alimenta, que no sirve, no está bien hecha. La describe en el versículo 9 del capítulo 7 como estando cubierta de canas, que quiere decir que estaba débil y envejecida. En el versículo 11 del mismo capítulo 7, como una paloma incauta, inestable, revoloteando de un lugar a otro. Y en el versículo 16 la describe como un arco engañoso. Un arco engañoso es un arco de flechas, ¿no? De lanzar flechas, pero que está defectuoso, mal construido, se ha dañado con el uso, ya no alcanza el uso para el cual fue destinado. No se puede usar en la batalla, porque usar un arco así es condenar a muerte al que lo usa. Un arco engañoso, un arco inusable, un arco defectuoso, nube de la mañana, torta a medio cocer, estando cubierto de canas, paloma incauta. Todo esto es lo que Israel había llegado a ser, cuando Dios había querido que fuera una nación de sacerdotes para toda la humanidad. De la manera que la tribu de Leví producía los sacerdotes para Israel, Israel era el producto sacerdotal de Dios para el mundo, pero había llegado a esta terrible condición y ya no servía para aquello a lo cual había sido destinada. Entonces el juicio es inevitable. El juicio tiene que venir sobre Israel, porque Dios no permite el pecado en su pueblo. La nación iba a ser esparcida, ese era el juicio que iba a venir sobre Israel. Iban a cosechar según habían sembrado. En el capítulo 10 y versículo 13, el Señor dice, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Los cristianos tenemos que tener cuidado
El pueblo de Dios tiene que tener cuidado porque la Biblia dice en Gálatas 6, del 7 al 8, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu, cosecha vida eterna. Entonces Israel estaba en esa condición y muchos creyentes hoy en día están en esa condición también, que han sembrado para la carne, han sembrado para la maldad, han sembrado para la ofensa a Dios y ahora tienen que cosechar porque en esta vida se cosecha de lo que se siembra. Con todo y esto, Dios no deja de amar a Israel. La Biblia dice en Proverbios 3, del 11 al 12, un proverbio bien conocido acerca del cuidado paterno con sus hijos. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y luego en el Salmo 119, versículo 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué le parece? El Señor no deja de amarnos. A veces nos da un golpe bastante fuerte, a veces el castigo duele, pero no es que nos odia, es que sencillamente quiere que nosotros nos corrijamos para que no nos perdamos. Ese es el amor de Dios. Mira, Israel fracasó por causa de su infidelidad. Dios pregunta en el capítulo 6 y versículo 4, ¿qué te voy a hacer a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. En otras palabras, no tiene sustancia de sinceridad. La piedad de ellos, la religiosidad de ellos, la búsqueda de Dios de ellos, era un asunto de hipocresía, de emociones, no emociones, mociones, de movimientos, de cumplir con cosas, pero sin sentirlo en el corazón. Y dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. En otras palabras, los condené con el mensaje de los profetas. Con la palabra de mi boca, dice, los maté. En otras palabras, todo el mal que les acontece es por decreto mío. Yo determino, dice Jehová, lo que les va a acontecer, el juicio que viene, el castigo que viene. Yo lo estoy decretando. No es asunto de casualidad, no es asunto de mala suerte, no es cosa natural, ni siquiera innatural. Es un asunto directamente enviado por Dios. Dice, y tus juicios serán como luz que sale. En otras palabras, los juicios que vendrán sobre ti serán tan claros como la luz del día. Nadie tiene derecho a preguntarse por qué pasa esto. Hoy en día la gente está preguntándose por qué esta pandemia, por qué este virus, tanta muerte que hay en la iglesia, fuera de la iglesia, buenos y malos, gente que lo merece y gente que no lo merece. Está cayendo todo el mundo bajo la fuerza de ese virus y nos preguntamos, porque miren, no nos preguntemos. Nosotros sabemos que este mundo está caminando con la cabeza para abajo y las patitas para arriba, que se ha rebelado contra Dios. Y a veces en las iglesias también nosotros nos hemos rebelado contra Dios, porque aunque no lo hacemos directamente y no nos levantamos y decimos estoy en contra de Dios, no, pero a veces nosotros aprobamos la conducta de los pecadores y este juicio ha caído. Yo no estoy diciendo que Dios ha enviado el juicio, porque sabemos que esto nació en China, en un laboratorio por allá. Pero estoy diciendo que el Señor usa a nuestros enemigos a veces para corregirnos. Tú ves, en Israel no todo el mundo era malo, en Israel había gente buena, en Israel había gente que amaba a Dios, pero todos fueron deportados. Todos. Dios guarda a los suyos, aunque tengan que sufrir algo del castigo que viene sobre la humanidad. Vamos a orar y vamos a buscar a Dios y vamos
a buscar en nuestra vida dónde le hemos fallado al Señor y vamos a corregirnos y vamos a darle gracias al Señor porque Él no se ha olvidado ni de la humanidad, ni de la iglesia, ni de Israel, ni de ninguna gente que Él haya creado. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que tenga misericordia de nosotros. Cuando el juicio llega, a Dios no se le pregunta por qué. Sencillamente le decimos, Señor, guárdame, ten misericordia de mí, en lo que te fallé, corrígeme, ayúdame. Porque yo quiero servirte. Y el Señor nos va a perdonar porque Él nos ama. Nos ama de una manera increíble que tú no tienes una idea. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es grande. Eso es grande. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. No es que Dios no quiera el holocausto y el sacrificio. Es que el sacrificio sin la misericordia no se vale. Y el culto sin el conocimiento claro de Dios tampoco se vale. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Lo cual quiere decir que brincaron la cerca, habiendo sido instruidos que se guardaran para no transgredir los mandamientos de Dios, brincaron la cerca para hacer todo lo que no conviene. Allí donde Dios los había puesto en la tierra prometida, prevalecieron contra mí, dice. Otras palabras, me ofendieron juzgando injustamente. Galaad, dice, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Irresponsables hacia la vida humana, como ya hemos dicho, y como ladrones que esperan a alguien, algún hombre. Así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Esta era una condición triste que había en Israel, en la parte norte del reino de Israel, que no dejaban que los que querían ir a Jerusalén a adorar a Dios como Dios manda o mandaba en la ley, los estorbaban, los detenían en el camino y hasta les quitaban la vida para que no adoraran al verdadero Dios, porque la parte norte estaba entregada a la idolatría. Así cometieron abominación, se dieron a la idolatría, dice. En la casa de Israel he visto inmundicia. Eso quiere decir impureza, deshonestidad, suciedad. Y allí, en medio del pueblo, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Cuando dice que fornicó, dice que practicó idolatría. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice que se contaminó, lo que está diciendo es que se dañó. Allí se dañó Israel, en su propia tierra. Israel necesitaba, mis amados, arrepentirse. Lo que venía no era fácil. El juicio que Dios iba a enviar era algo grave, algo terrible. Pero hay una cosa en Dios, que es que su amor es más grande que todo. Lo que el Señor no se goza, no se deleita en el mal del ser humano. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice la Biblia. El Señor lo que está procurando, lo que está buscando, es que el hombre se arrepienta de su condición en la cual se está involucrando. Solamente eso para sanarlos, solamente eso para salvarlos. Vuelve, oh Israel, a Jehová. En el capítulo 14, versículo 1 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios. Cuando dice vuelve, lo que está diciendo es date una media vuelta y comienza a caminar hacia Dios hasta que te encuentres con Él. Porque por tu pecado has caído. Tú no has fracasado por ninguna otra causa que no sea por tu pecado. Mi amado hermano, si alguna gente, si algunos de mis oyentes están en alguna ruina, en algún fracaso, y usted considera por qué cayó, busque cuál es la causa. Nosotros somos los responsables. A veces es una prueba que Dios envía para probarnos, pero cuando nos damos cuenta que estamos bajo el azote de Dios, mira, si el Señor te está castigando por algo, reconoce que tú eres el responsable, pídele perdón, corrígete y camina hacia adelante.
Examina tu vida, y si tú no ves en tu vida que hay pecado, si tú no ves que en tu vida tú has agradado a Dios en todo, si tú ves en tu vida que tú estás tratando de agradar al Señor, tu Dios que te salvó, entonces es una prueba y pídele a Dios fortaleza para vencerla. Pero si tú comienzas a examinarte, comienzas a ver pecado escondido, tras maldad escondida, tras pensamiento malsano escondido, pídele al Señor misericordia y Él será amplio, dice la Biblia, en perdonar. Porque al final del camino nosotros caemos arruinados por nuestra propia voluntad, por nuestro pecado, por nuestra culpa. Nunca la culpa es de Dios. Y esto es lo que el Señor estaba esperando de su pueblo. Él deseaba que su pueblo se arrepintiera. ¿Para qué? Para perdonarlos, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando Oseas empezó su ministerio, había un rey que se llamaba Jeroboam II. Eso fue en un tiempo de prosperidad material, de fracaso, pero también de fracaso espiritual. Prosperaron materialmente, pero fracasaron espiritualmente. No necesariamente la prosperidad material habla de prosperidad espiritual. Y el Señor les envió al profeta Oseas para señalarles los pecados, estos que habíamos visto aquí. Pecados que iban a traer la ruina a Israel. Iban a traer la invasión de los asirios y la desolación nacional. Todo eso iba a venir contra Israel por causa de sus propios pecados. Y Dios envió a Oseas a señalarles esto y a señalarles que aunque el juicio divino sería inevitable, ya estaba dictaminado, iba a suceder, pero Dios los restauraría cuando ellos se volvieran a Él. En el Antiguo Testamento, volver a Jehová es el equivalente de arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Debemos arrepentirnos delante del Señor de todo aquello con lo cual hemos ofendido al Creador de nuestras vidas. Cuando una persona se arrepiente, busca por todos los medios cuáles son las razones por las que el fracaso llegó a su vida. Y cuando las encuentra, no trata de excusarlas. Cuando una persona se arrepiente, reconoce el pecado. Lo reconoce. Dice, ese es el problema. No lo ignora. Cuando una persona se arrepiente, se duele por haber pecado. No lo ve como cosa ligera. Cuando una persona se arrepiente, busca por todos los medios de corregir el pecado. No solamente de dejarlo, corregirlo. Corregirlo quiere decir comenzar a vivir correctamente, hacer lo opuesto, hacer lo que agrada a Dios, echarlo a un lado de tal manera que no vuelva más a Él. Hace enmiendas en su vida para no caer más en ese pecado. Eso es corregir el pecado. Cuando una persona se arrepiente, pide perdón, no comprensión. El que peca no necesita que comprendan por qué pecó. Es que yo soy así, es que yo soy humano, es que yo soy débil. No le vengas a Dios con ese cuento, que eso no vale nada, hermanos. Cuando una persona se arrepiente, pide perdón. No pide que lo comprendan, reconoce que lo hizo malo, pide perdón. Cuando una persona se arrepiente, se aparta del pecado y no se queda cerca de él. Cuando una persona se arrepiente, determina no volver a cometer aquello de lo cual es culpable. Decide no darle lugar al diablo. Y eso es lo que Dios quería de Israel, que se volvieran a Él. Es lo que Dios quiere de nosotros, que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de todo aquello que ofende al Señor. Y cuando nosotros examinamos el libro de Oseas, vamos a darnos cuenta dentro de todo esto que hemos dicho, dentro de todos esos pecados que Israel cometió, dentro de toda esa culpabilidad que los hacía merecedores del juicio de Dios. Vamos a ver que el amor de Dios para su pueblo es incondicional. No conoce límites, no conoce linderos, no conoce fronteras. El amor de Dios es supremo sobre todas las cosas.
Israel era la esposa de Jehová en el Antiguo Testamento. Dios la trataba como su esposa. En Jeremías 3, versículo 14 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. En Éxodo capítulo 34, de los versículos 14 al 16, el Señor hablándole al pueblo a través de Moisés les dice, no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O quizás tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Israel era la esposa de Dios, e ir en pos de dioses ajenos, dice ahí, era el equivalente de la fornicación, del adulterio, de la infidelidad en una pareja. Por esta causa, hermanos, Dios siempre esperó que la nación le fuera fiel. Era su esposa, él esperaba que le fuera fiel, él quiso que le fuera fiel, pero la nación fue totalmente infiel. Adorar a otro Dios, repito, que no sea Dios, se considera en la Biblia como adulterio, como fornicación espiritual. Entonces nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos que tener cuidado, porque yo sé que nosotros no practicamos la idolatría, no adoramos santos, no adoramos otros dioses, otras deidades, ni hombre, ni varón, ni hembra, no adoramos otras deidades, punto. Jehová es el primero, Jehová es el postrero, y fuera de él no hay Dios, dice la Biblia. Adoramos al Señor nuestro Dios, a Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, al Espíritu Santo que viene de parte del Señor para llenar nuestros corazones con la presencia de Dios. Adoramos a ese trino Dios y a ningún otro Dios adoramos, a ningún otro representante que quiera ubicarse en lugar del Señor, ni como intercesor siquiera delante de nuestro gran Dios poderoso. Pero hay algo en la iglesia que se llama mundanalidad. Mundanalidad es esa inclinación natural de los creyentes, tratar, o innatural debo decir, tratar de imitar al mundo de pecado. Al mundo de pecado, no está hablando del planeta, está hablando de la gente, está hablando del pensamiento, de la filosofía, que controlan las acciones de los seres humanos. A eso se le llama mundanalidad. Y la Biblia dice que la mundanalidad es el equivalente de la fornicación en el Antiguo Testamento contra Dios. O almas adúlteras, dice Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Debemos entonces, hermanos, cuidarnos para no caer en semejante condición de desobediencia. Dios no la permite, definitivamente no la tolera. Debemos vivir separados para Él, para Él. Vivimos en este mundo, en esta tierra, pero no somos de este mundo ni de esta tierra. Nuestra ciudadanía, nuestro hogar está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador nuestro Jesucristo. Dios lo que quiere es salvarnos. Aprovechemos la oportunidad que Él nos da. Dios demostró para Israel lo que se llama amor de pura gracia. Amor de pura gracia. Un amor inmerecido. Porque ellos merecían lo contrario al amor. Merecían el juicio, el castigo. Pero Dios quiso amarlos de pura gracia. Así también con nosotros. Él quiere amarnos de pura gracia.
Estas promesas que hemos leído en el texto inicial de esta plática se aplican a nivel personal, familiar, congregacional, estatal, nacional, a todos, sin excepción, cuando se vuelven a Dios. Cuando la gente se vuelve a Dios, todas esas promesas caen sobre la mesa, pero tiene que haber un arrepentimiento. Voy a repetir las promesas que están en el versículo inicial, capítulo 14, del 4 al 7. Yo sanaré su rebelión. La rebelión, hemos sido rebeldes a veces contra Dios, Él va a perdonar eso. Los amaré de pura gracia, de pura gracia. No hay nada que yo pueda hacer. Él me ama anyway. Florecerá como lirio, me arrepentí de mis pecados, el Señor me alcanzó, voy a florecer como lirio. Israel iba a florecer como lirio. Esto hablaba de su gloria, de su belleza nacional. Extenderá sus raíces como el Líbano. Israel iba a extender sus raíces como el Líbano. Iba a crecer, se iba a arraigar, se iba a fortalecer. Esto habla de poder y de permanencia. Eso es lo que sucede con el creyente cuando viene a Cristo. Se extenderán sus ramas, dice. Habla de la expansión nacional. Nosotros hemos de expandirnos también, de multiplicarnos, de ser útiles, de traer almas a Cristo. Será su gloria como la del olivo. En otras palabras, daría mucho fruto. Bendiciones a nivel mundial. El Señor había dicho que el que les bendijere a la simiente de Abraham y Abraham serían bendecidos por el Señor. Y eso es lo que iba a suceder con Israel si se arrepentían, cuando se arrepintieran. Perfumará como el Líbano, dice. Israel iba a perfumar como el Líbano. Iba a ser agradable a todos. Iban a volver. Se sentarían bajo la sombra de Dios, del Omnipotente. Bajo el cuidado del Altísimo serían vivificados como trigo. Después de haber estado sembrados por tantos siglos, se multiplicarían exponencialmente. Israel, cuando fue llevada cautiva a Asiria, por un lado, y a Babilonia, por el otro, han pasado siglos de siglos y siglos y siglos y más siglos. Y todavía Israel no tiene una independencia total, porque aunque es un país independiente y soberano, depende anyway de la protección de naciones y de imperios fuertes para su subsistencia. Serán vivificados como trigo, dice, después de haber estado sembrados por tantos siglos. En esa condición, un pueblo esparcido, al final del camino se va a levantar como un pueblo bien plantado, y su olor será como de vino del Líbano. Esto habla de su fuerza de atracción. Israel va a ser un imán que atraerá los pueblos así. Y todo esto pues se cumplió parcialmente cuando el pueblo retornó de su cautiverio en los tiempos de Esdras, de Nehemías. Y también se cumplió parcialmente cuando Israel regresó a la Tierra Santa en el 1948, porque si ustedes recuerdan la historia, en el año 70 de nuestra era, aquella colonia romana que se llamaba Israel fue destruida y esparcida por toda la tierra hasta el siglo pasado, cuando se volvió a levantar como una nación. Pero es un cumplimiento parcial, porque todavía depende de las naciones, no es cabeza de las naciones, todavía sigue siendo rabo de las naciones. Pero al final del camino, en el milenio, cuando Cristo venga a establecer su reino en la tierra, Israel va a cumplir todas estas promesas. Será un cumplimiento total de todas estas bendiciones. Florecerá como lirio, serán sanados de su rebelión, se extenderán sus raíces como Líbano, se extenderán sus ramas, será su gloria como la del olivo,
perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo la sombra de Dios. Serán vivificados como trigo, florecerán como la vid y su olor será como de vino del Líbano. ¿Qué le parece? Consideremos lo siguiente, hermanos. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Consideremos lo siguiente, que hay dos dimensiones del amor de Dios. Número uno, la misericordia, y número dos, la eternidad. El amor de Dios se muestra, se manifiesta para nosotros en una misericordia eterna. Entonces, detengámonos. Yo no sé cuál será la condición de cada uno que me escucha en esta hora. Yo no sé cómo está su relación con Dios. Por mala que esté, volveos al Señor, arrepentíos de vuestros pecados. Y el Señor les va a perdonar, los va a restaurar, nos va a poner otra vez sobre roca firme y alta y fuerte, y podremos levantarnos. Él no quiere nuestra destrucción. Nosotros somos los que a veces no nos perdonamos a nosotros mismos. El Señor nos perdona. El Señor nos restaura. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere echar a un lado todo ese pasado feo que nosotros hemos vivido, en el cual le hemos desagradado y le hemos ofendido, especialmente los descarriados. Él quiere echar a un lado todo eso y levantarnos, porque su misericordia es eterna. Tengamos pues en mente, mis amados, lo siguiente. Número uno, que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Número dos, que alejarse de Dios conlleva malas consecuencias. Y número tres, que aunque nos hayamos alejado del Señor y estemos pasándola mal por causa de eso, podemos volver a Dios y permanecer en Él, porque sencillamente Dios nos ama y quiere perdonarnos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga una vez más, mis amados hermanos del Templo de la Alabanza. Dios me lo bendiga al mundo entero en esta hora de dolor y de sufrimiento. El Señor nos ama. Yo no sé, en esta canción le voy a cantar. Cuando pienso lo que hizo por mí, el divino Jesús, mi Señor, me arrepiento y digo apenada que precioso es el amor de Dios. Me arrepiento y digo apenada que precioso es el amor de Dios. Yo no sé por qué Él me amó tanto, ni tampoco porque murió por mí. Solo sé que Él vive en mi vida y por eso me siento feliz. Solo sé que Él vive en mi vida y por eso me siento feliz. Él jamás miró mi condición, ni pidió que le pagara nada. Con su
sangre me santificó y con su muerte resgató mi alma. Con su sangre me santificó y con su muerte rescató mi alma. Y yo no sé por qué Él me amó tanto, ni tampoco porque murió por mí. Solo sé que Él vive en mi vida y por eso me siento feliz. Y solo sé que Él vive en mi vida y por eso me siento feliz. Y solo sé que Él vive en mi vida y por eso me siento feliz. Dios le bendiga, mis amados, y adelante en el Señor porque Él lo puede todo.